amada familia, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles una vez más después de este ratito que estuve ausente del micrófono, solamente del micrófono, porque de la congregación y de la iglesia nunca. Esa es siempre mi más grande prioridad aquí en la tierra. Así que me da mucho gusto poder saludarles nuevamente. Ya ahora diciembre, hemos llegado al último mes del año por la gracia del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios ha sido bueno, nos ha ayudado y hemos llegado ya hasta diciembre. Y pues el día de hoy quisiera comenzar una serie que pues obviamente está relacionada con los tiempos que estamos viviendo, ya que este mes es especial porque celebramos la Navidad, y la Navidad es el nacimiento de nuestro Salvador. Eso es algo que, pues, aunque ya sabemos, ¿verdad? Eso ya es algo muy común. Sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, pero aún así es una fecha que la iglesia ha redimido a nivel internacional para poder celebrarlo. Así que nosotros también vamos a tomar estas fechas para poder recordarlo, aunque sabemos que para nosotros Cristo nace en nuestro corazón todos los días. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero es importante aprender también lo que la palabra dice con respecto de estos temas, porque para nosotros es importante el nacimiento de nuestro Salvador y sobre todo la carga profética que en la palabra de Dios está contenida. Así que me gustaría comenzar esta serie y quisiera poder platicarles acerca de estos temas. Y más que una serie de predicaciones, quisiera poder hacer una especie de estudio. Yo quisiera que tú pudieras ponerte en ese contexto y pudiéramos ir preparando, ¿verdad? Los apuntes, las libretas, los cuadernos o cualquier cosa que tú ocupes para tomar notas, porque sé que Dios va a estar hablando a tu corazón y estaremos dando una revisión de algunos temas muy fundamentales con respecto a la llegada de nuestro Salvador a la tierra. Entonces, eso es lo que vamos a estar comenzando este fin de semana y durante los próximos 3 fines de semana. Para el último, prepárate para el domingo 27 de diciembre, que estaremos concluyendo esta serie. Estaremos también celebrando la Santa Cena, la última de este año. Así que también ve preparando los instrumentos, ve preparando todo lo necesario para que juntos como iglesia, como congregación, como casa del Señor podamos estar celebrando este tiempo también con mucha alegría. La Santa Cena es una de las ordenanzas que nosotros como iglesia tenemos, de las 2 más importantes que Jesús nos dejó, junto también con el bautizo. Entonces vamos a ser obedientes a la palabra del Señor y celebraremos el último domingo de este año, el domingo 27 de diciembre. Cerraremos esta serie y estaremos celebrando también Santa Cena. Así que prepárate, prepara tu corazón, prepara tu familia, avísales a todos para que podamos estar juntos celebrando este tiempo. Qué bendición poder llegar a este mes después de tantas incertidumbres. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tantas cosas que han ocurrido este año. Creo que es un buen momento para poder hacer una introspección, para poder pensar un poco y agradecer al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos ha dispensado durante este año. Porque si bien ha sido un año muy difícil en todo sentido, no solamente en el tema de la salud, sino también en temas de economía, que ha sido muy golpeada en nuestro país, y también en temas espirituales. Quiero decirte que a nivel general la gente se está enfriando, la gente está dejando de seguir a Dios. Así que ha sido un año bastante difícil y aún así Dios nos ha ayudado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios ha sido fiel y aquí estamos tú y yo de pie todavía, con vida, con salud, y podemos entonces decir al Señor gracias, y no hay una mejor manera de hacerlo que sirviendo en su casa, que sirviendo a su obra, haciendo las cosas que Él nos mandó, ocupándonos de las cosas que a Él le interesan y que nos ha encargado. Pues bueno, vamos a dar inicio, hermano. Yo quisiera que tú apuntaras el título de esta serie. La serie se llama Niño nos es nacido. Puedes repetir junto conmigo, niño nos es nacido. Tú puedes escribirlo como el título de la serie, porque la predicación del día de hoy, el estudio de que nos ocupa este día, se llama Admirable Consejero. Ese es el primer tema o la primera parte de esta serie que vamos a estar estudiando por los próximos 3 fines de semana. Niño os es nacido. Acompáñame por favor con tu Biblia a el libro que escribe el profeta Isaías en el capítulo 9. El versículo 6 dice de la siguiente manera. Leamos juntos la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro.
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor por su palabra. Qué versículo tan más hermoso y contenido y lleno de una carga tremenda para que podamos nosotros estudiarlo, adentrarnos en el estudio, pero sobre todo y lo más importante, conocer más a nuestro Señor. Ahí donde tú estás, me gustaría que cerraras tus ojos y pudiéramos orar un segundo solamente para poder recibir la palabra del Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, de manera infinita. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho durante este año. Gracias porque podemos decir juntamente como casa Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí nos ha traído Jehová. Gracias, Señor, por tus misericordias, porque no te olvidaste de nosotros, porque pudimos ver, Señor, durante todo este tiempo tu amor, tu protección y tu cariño. Yo te pido, Padre, que este tema, estas cosas que vamos a estar estudiando en tu palabra, Señor, queden grabadas en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo con fuego pueda sellarnos, Señor, con tu palabra, transformar nuestra vida, pero sobre todo, Señor, que podamos a través de ella poder conocerte un poco más a ti. Tú eres, Señor, la razón de todo, absolutamente de todo lo que nosotros hacemos. Inclusive cuando nos levantamos por la mañana, Señor, lo hacemos porque tú lo permites. Tú eres nuestra razón. Tú eres nuestra causa, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Hubo un momento, hermano, quiero empezar diciéndote que los ángeles del Señor interrumpieron en medio de la noche. Los ángeles rompieron el silencio en medio de la oscuridad, rompieron el silencio de las tinieblas en el momento donde no había más luz. Los ángeles hablaron y dijeron lo siguiente en el Evangelio de Lucas capítulo 2, dice así: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios por su palabra. Hermosos versos que estamos leyendo. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo no es algo que sea una cosa trivial, hermano. Es algo que representa una de las doctrinas más fundamentales para nosotros como hijos de Dios. Es un momento especial en la palabra del Señor, el momento culminante, hermano. Yo siempre lo he dicho, si alguien pudiera hacer un resumen del Antiguo Testamento, ese sería en una sola frase: viene un Salvador, viene un Mesías. Si tú y yo pudiéramos condensar toda la palabra del Señor del Antiguo Testamento en una sola frase, esa frase sería: viene un Salvador. Ahí viene. Y si pudiéramos nosotros hacer un resumen del Nuevo Testamento, ese resumen en una sola frase sería: ya vino y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. ¡Qué maravilla! Es algo sorprendente. Deberíamos nosotros siempre de tenerlo en nuestro corazón. Así debe de ser. Un hijo de Dios tiene una fe basada en saber que el Salvador vino y que Él vino a dar la vida por nosotros. Y de eso se trata esta serie. Se trata sobre todo de hablar de la obra de Jesucristo, de cuál es la razón por la cual vino. Por eso es que estamos tomando este primer verso como la columna vertebral de nuestro estudio para las próximas semanas. Un hijo, dice Isaías, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y mira, esta es la parte que vamos a desarrollar. Los nombres sobre los cuales Isaías identifica al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesús mismo: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Gloria al Señor. El saber y el conocer que Jesucristo ha venido, que el Mesías ha llegado, que el Salvador vino y pisó la tierra, dice él mismo aquí donde los ángeles hablan que son nuevas, es decir, son noticias no solamente de gozo. No es algo que solamente deba de alegrarnos con una alegría normal,
La palabra dice que son nuevas, son noticias de gran gozo. La palabra del Señor ocupa esta misma palabra para ser más grande todavía y hacer énfasis en que el gozo de saber que tenemos un Salvador no es un gozo común y corriente, sino es un gran gozo, hermano. La mayor de las bendiciones que tú y yo podemos obtener, la hemos obtenido ya, y es que Jesucristo vino a rescatarnos a ti y a mí. O hay alguien que pueda celebrar eso, hay alguien que pueda sentir el Espíritu Santo dentro de sí, revelando esta verdad fundamental, a lo que debe formar parte de nosotros. Si bien es algo que ya sabemos, quiero hacer esa corrección, es una verdad fundamental que ya sabemos, pero no se trata solamente de saberla, sino de vivirla. Oh hermano, yo quiero decirte, alguien que tiene este entendimiento, alguien que sabe que el Hijo de Dios ha descendido a la tierra, experimenta un gran gozo que nada puede apagar. O tú te has sentido triste, o tú has sentido que el gozo te ha abandonado. Quiero decirte, necesitas reconocer que Jesús es tu Salvador y que Él vino a dar la vida por ti y por mí, y que Él te ha escogido. Eso es la razón más grande. Yo estaría todos los días haciendo fiesta, hermano. Todos los días lo hago y lo recuerdo, que no importa cuáles son las circunstancias, el tesoro más grande de mi vida yo lo tengo, que es en Cristo Jesús. Quiero decirte que estas nuevas de gran gozo contrastan con esa oscuridad cuando estaba presente en el momento que los ángeles las dijeron. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la luz que viene a romper todas nuestras tinieblas. Y a veces, hermano, la oscuridad se apodera de la vida del ser humano. Si bien quiero decirte que aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, aquellos que todavía viven alejados del Señor Jesús, viven entre tinieblas, también es cierto que muchas veces tú y yo, los cristianos, también pasamos por momentos de oscuridad. También pasamos por momentos en donde alrededor de nosotros no se ve nada. Es decir, que muchas veces caminamos ignorando que tú y yo somos salvos y hemos sido rescatados. Esa debería de ser una aliciente de todos los días, que no importando en dónde estamos o las circunstancias por las cuales estamos pasando, tú y yo tenemos salvación, gloria a Dios. ¿Qué hacer entonces cuando se presentan estos momentos de oscuridad en la vida? Hay momentos, hermano, en los cuales nos sentimos abandonados. Hay veces en donde nos sentimos solos inclusive. En algún momento de la vida, obviamente algunos cristianos más que otros menos, pero la oscuridad está presente casi todos los días en la vida de cada cristiano. Pero hay noticias de gran gozo. Dios nos ha dado a su Hijo, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Él vino a hacer una obra que nadie más podría hacer. Traer la luz que rompa la oscuridad de este mundo. La obra más grande, más maravillosa que Jesús vino a hacer a esta tierra fue romper con la oscuridad que estaba rodeando al hombre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden escribir eso en los comentarios? La obra más importante de Jesús fue venir a romper mi oscuridad. Él es la luz, gloria al Señor, que ha roto mi oscuridad. Oh hermano, yo estaba rodeado de oscuridad, yo no sabía para dónde caminar, pero desde el momento mismo en que Jesucristo llegó a mi vida, oh, Él llegó como un rayo, como un estruendo, como un relámpago que iluminó la noche de mi oscuridad, y entonces hubo luz en mi vida. La luz más maravillosa que yo pude haber encontrado, la encontré en Cristo Jesús. Gloria al Señor por eso. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Él, otra cosa que hace muy importante es que a través de su luz pone todas nuestras cosas en perspectiva. Nos hace darnos cuenta de lo importante y de lo que no es importante. Nos hace darnos cuenta de las cosas que verdaderamente importan en nuestra vida y en nuestro camino. O Él viene a traer orden también en nuestra vida. Fíjate que si vemos el contexto de este capítulo 9 que estamos leyendo en Isaías y solamente leemos el versículo 2, podemos encontrar algo muy interesante. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas
vio gran luz. Voy a repetir eso. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gloria al Señor. Y la palabra obligada es por qué el pueblo andaba en tinieblas. Tú puedes leer todo ese contexto, investigar un poco de por qué Isaías hablaba de que el pueblo estaba rodeado de tinieblas. Y vas a encontrarte que la razón es porque habían sido invadidos por el imperio persa. Por ahí alrededor del año 732, antes de la llegada de Jesucristo, las tribus del norte habían sufrido una invasión. Su territorio había sido destrozado por el ejército persa. Y entonces la tristeza y el dolor había llenado sus corazones. ¿Por qué sufría? ¿Por qué Dios permitió que sufrieran esta invasión? Solamente por una sola causa. Tú puedes investigarlo y vas a encontrar que la razón fue infidelidad a Dios. Y si bien Dios es un Dios de castigo, lo hemos revisado muchas veces y sabemos que Dios castiga, Dios al que ama lo corrige y lo castiga, y siempre hay momentos de corrección en la vida del Hijo de Dios. También Dios es un Dios de amor, y en ese amor que Él tiene envió la luz más maravillosa para poder iluminar al pueblo que había sido infiel. Así que Dios mismo da lo mejor que tiene. Eso es lo hermoso de parte de Dios, que no es solamente un juez que ataca, castiga y sentencia, sino que también bendice y nos da, juntamente con todas las tentaciones que puede haber, dice la palabra, una salida. Así que el Señor Jesús representa para nosotros la luz que ese pueblo vio. Hoy tú y yo podemos comprender que también estábamos en tinieblas, pero Dios nos alcanzó, Dios nos ha alcanzado. Dios dice, una luz resplandeció sobre de ellos. Esa luz que resplandeció les iba a traer cosas grandes, cosas hermosas. Entre esas cosas dice aquí la palabra que les iba a traer sanidad, pero no la sanidad que el mundo conoce. Porque para que un pueblo sea sano de todas sus crisis, si ahorita tú y yo pidiéramos sanidad para nuestro país, si tú y yo pidiéramos sanidad para nuestro mundo, estaríamos pidiendo que el virus desapareciera, que la economía se reactivara. Estaríamos pensando en estar bien económicamente nuevamente, en poder estar estrenando un carro o estar estrenando una casa, en que ya no se viera en peligro nuestra salud. A lo mejor así oraríamos al Señor si pidiéramos por sanidad, pero quiero decirte que la sanidad que el Señor trae consigo es una sanidad muchísimo más grande. Él viene a sanar nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Él viene a sanar nuestra alma. ¿Cuántos pueden regocijarse en eso? Hermanos, si tú y yo tenemos el espíritu, el alma sanos, entonces, hermano, podemos enfrentar cualquier cosa. Porque si el Señor ha venido a nosotros, entonces tenemos lo más importante. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que no se trata de la sanidad a la que el mundo se refiere, sino la sanidad que Dios tiene planeada en su corazón. Hoy quiero hablar de eso y quiero decirte, hay una obra específica relacionada hermosamente con este versículo, columna vertebral de esta serie. Está muy relacionada a la obra de Jesús con lo que Isaías logró ver. Hoy yo sé que el Espíritu Santo inspiró a Isaías para poder ver. Y él vio y por eso escribió, y no escribió otras palabras y no escribió estos títulos, sino que escribió justamente lo que tú y yo estamos leyendo. Quiero decirte que la luz que el mundo necesita es la luz que solamente Jesús puede dar. Voy a repetir eso y me gustaría que lo escribieras. La luz que el mundo necesita es la luz que solamente Jesús puede dar. En medio de toda la oscuridad, solamente Jesús puede brindar la luz que el mundo necesita. Solo Él disipa las tinieblas, cualquiera que éstas sean. No estoy diciendo que la oración no sea adecuada, pero quiero decirte que cuando Dios está, entonces cualquier tipo de tiniebla es disipada y desaparece. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que la oración correcta sería: Señor, ven y sana mi alma, sana mi espíritu. Todo lo demás yo sé que va a venir por añadidura. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos pueden saber que si ponemos a Dios en primer lugar y nos ocupamos de sus cosas, Él se va a ocupar de las de nosotros? Porque es un Padre amoroso que tiene cuidado. Gloria al Señor. De manera entonces que hoy quiero que veamos el primer título que se le da a Jesús en esta profecía de Isaías. Y entonces podremos contestarnos cómo es posible que Jesús sea el único que puede disipar las tinieblas en el mundo.
Quiero que podamos contestar al final de este estudio esta pregunta. ¿Por qué Jesús es el único que puede hacerlo? ¿Por qué Jesús es el único que puede disipar las tinieblas de este mundo? Puede hacerlo. Él puede disipar las tinieblas de este mundo porque aquí, en este verso, Él es llamado en primer lugar admirable consejero. Quiero decirte que la Biblia Reina Valera, la que normalmente nosotros ocupamos, una excelente versión que yo siempre he recomendado y he leído desde niño, hace una separación entre estos dos títulos. Admirable, pone una coma y después dice consejero. Sin embargo, hay otras versiones, por ejemplo la del lenguaje actual, por ponerte un ejemplo, y muchas otras, que han hecho una observación y dicen que el resto de los títulos que se le dan a Jesús en este pasaje, el resto de títulos son palabras compuestas. Quiere decir títulos que tienen dos palabras. Así tú y yo podemos leer que los otros títulos son Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Son títulos compuestos y a esa regla gramatical le aplican el primer título. Entonces lo veo correcto y quiero decirte, veo correcta también esa traducción y pensar que Isaías no se refería a 5 títulos sino 4 y el primero sería admirable consejero, no separado sino junto, admirable consejero. ¡Wow! ¿Qué cambio hay ahí cuando lo leemos de esa forma? Si ya por separado tenía tanto poder, ahora cuando podemos leerlo junto, admirable consejero, es como un poder que viene y rompe, hermano, con todo lo que tú y yo podamos imaginar. Admirable consejero. La palabra admirable consejero en hebreo es pele y significa milagroso y maravilloso. Esa palabra se usa cuando Dios hace actos portentosos en el mundo. Pele. Nos habla de algo inusual y maravilloso que Dios ha hecho en el mundo. Mira lo que dice Éxodo 15 en el versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillas. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Esa última palabra, hacedor de prodigios, es pele. Aquí significa eso, hacedor de prodigios. Él no es meramente un admirable consejero nada más, sino que es un consejero milagroso. ¿Cuántos pueden decir amén? Es un consejero poderoso, es un consejero que puede romper cualquier límite, hermano, porque Él es poderoso y es misericordioso y milagroso. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hermano, yo sé que muchas veces buscamos el consejo de un hombre. Muchas veces no sabemos qué hacer y buscamos alguna persona que nos signifique, alguien en quien podamos confiar, alguien que signifique algún reto en nuestra vida, una persona que podamos de alguna manera, en algún aspecto, verlo hacia arriba, que sea ejemplo para nosotros y lo buscamos para pedirle un consejo. Y eso está bien. Eso está bien, es algo que ojalá todos lo hiciéramos, ojalá pudiéramos acudir constantemente a la gente de experiencia para pedirle un consejo. Pero ninguna de las personas, por más experiencia que tengan, van a poder hacer un milagro con nosotros. ¿Cuántos lo pueden entender? Yo quiero que tú entiendas eso. Podemos ir a cualquier hombre y pedir un buen consejo, pero solamente Dios es admirable consejero, pele, un Dios poderoso y milagroso, que no solamente puede darte un buen consejo, no solamente puede guiarte por caminos que tú desconoces, sino que también puede hacer milagros sobrenaturales en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos arrebatan esa palabra? Tenemos un Dios milagroso, un Dios que puede romper cualquier tipo de ley, de comportamiento, de circunstancia. Él puede romper cualquier circunstancia para venir con su presencia y cambiar las cosas en un instante. Alguien, por favor, diga amén. Lo primero que leemos entonces, vamos a ir hablando un poco de este primer título, es que Él es consejero. Quiero decirte que este mundo siempre ha buscado salvarse a través de su propia sabiduría. Hoy nos podemos dar cuenta de que el hombre siempre se ha creído sabio en su propia opinión.
Y el hombre ha estudiado, no estoy hablando mal de ese tema, siempre he impulsado que el hombre tiene que prepararse también intelectualmente, pero la confianza del hombre no puede estar en su propia sabiduría. Si nosotros caemos en eso, nos podemos dar cuenta de lo peligroso que es vivir de esa forma. Hoy nosotros como iglesia estamos enfrentando situaciones terribles, ataques terribles en contra de la familia, en contra de la identidad de los hijos de Dios. Estamos viviendo literalmente una guerra de ideologías, hermano. Si es que así pudiera llamarse, porque tú y yo no creemos en ninguna ideología, creemos en un Dios real y poderoso. Lo que quiero decirte es que cuando el hombre confía en su propia opinión y en su propia sabiduría, podemos darnos cuenta de todas las incongruencias en las que el hombre puede caer. Hoy vale más la vida de un animal que la de un niño. Nos están llegando noticias de Centro y Sudamérica en donde cada uno de los gobiernos está cada vez más cerca de estar aprobando leyes que violentan, leyes que atacan constantemente a la familia y el derecho a la vida. Y como iglesia necesitamos defender eso. ¿Cuántos pueden decir amén? Necesitamos defender el derecho a vivir, el derecho que solamente da Dios. Pero es tan incongruente cuando el ser humano pone su propia confianza en su ciencia, en su sabiduría, que se pueden desprender las más grandes incongruencias al nivel como te lo acabo de decir, que la vida de un animal es más valiosa que la vida de un ser humano. Por eso es que nosotros, por supuesto que nos preparamos, por supuesto que estudiamos. Yo siempre voy a impulsar a que todos los jóvenes terminen carreras universitarias y puedan estar en grados inclusive más altos. Estudiar posgrados y maestrías siempre va a ser algo que van a encontrar de parte mía, el impulso para hacerlo y realizarlo. Necesitamos una iglesia que también esté preparada, pero también he dicho que nunca vamos a poner nosotros nuestra confianza en la sabiduría del hombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando nosotros buscamos dirección, hermano. Oh, qué diferente sería. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Qué diferente sería. Yo sé que tú puedes voltear para atrás, yo puedo voltear para atrás y puedo ver cosas en las cuales me equivoqué. Y yo puedo decir, qué diferente hubiera sido si en cada momento yo hubiera acudido al Señor por un consejo. Qué diferente hubiera sido mi vida si yo hubiera ido al Señor en oración y decirle, Padre, yo necesito que tú me aconsejes qué hacer. Que tú recuerdes en mi corazón la palabra que tú has pronunciado. Y con esto, hermano, yo no me refiero a que Dios ande como si fuera un titiritero manejando nuestras vidas. Él nos ha dado libre albedrío. Tú y yo tenemos la capacidad de decisión. Pero también es cierto que Dios es un Padre amoroso y que nos dice, hijo, tú tienes el derecho de actuar como tú quieras, pero tengo un consejo sabio para ti. ¿Cuántos pueden entender eso? El Señor siempre tiene los más dulces consejos para nuestra vida. Aún el pueblo judío, hermanos, al Antiguo Testamento le llama la Torá, y la Torá es literalmente instrucción de vida. Por eso es que siempre he ponderado que la palabra de Dios es completa, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Y durante este estudio vamos a descubrir cómo Jesús ha estado presente en toda la palabra. Él no aparece en la Biblia el día en que nace en la tierra. Ese día nace en la tierra nada más. Pero Él no aparece en la Biblia hasta ese punto. Él aparece desde el inicio. ¿Cuántos pueden decir amén? Él aparece desde el primer libro, desde la primera letra está presente y hasta la última. Él es nuestra única constante. ¿Cuántos pueden decir amén? Él es nuestro principio y nuestro final. Él es el alfa y el omega. Él es en donde radican todas las cosas y concluyen todas las cosas, donde todo inicia y todo termina. O alguien va a tener que decir algo, alguien va a tener que decir amén, alguien va a tener que hacer ruido esta mañana, porque tenemos que entender que Dios es todo para nosotros. Alguien, por favor, diga amén a eso. Así que nosotros nunca vamos a poner la sabiduría humana por encima de la de Dios. Escucha lo que dice Hechos 4:12: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y segunda de Timoteo 2:10 dice: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Nos ha quedado claro, hermano, esto? La salvación solamente es en Jesús. La luz solamente la podemos encontrar en Él. Es a Él donde debemos de recurrir cuando tenemos dudas, cuando no sabemos qué hacer, cuando nos encontramos en alguna disyuntiva. ¿Cuántas veces ha pasado que no sabes qué hacer
Y tristemente, Dios es el único al que tomamos en cuenta. Si de repente nos sentimos mal, por ejemplo, ahora con toda esta paranoia, si de repente te da tos y te pones todo mal y sientes que te puedes contagiar, y lo primero que piensas es en consultar al doctor, lo primero que piensas es en ir al médico, lo primero que piensas es en tomar medicamentos, lo primero que piensas es en todo aquello que es tu capacidad. Qué diferente sería si lo primero que hiciéramos era recurrir al Señor. Qué diferente sería. Señor, dime tú qué hago, dime tú cómo me comporto. Y no estoy diciendo que no vayamos al doctor, no me malinterpreten nuevamente. Estoy diciendo que el primer lugar tiene que ser siempre para Dios. ¿Cuántos pueden entenderlo? Él es el que tiene el mejor de los consejos. ¿Cuántos han tenido alguna situación que de repente los pone en conflicto con respecto a sus negocios, con respecto a su trabajo? ¿Cuántos han pensado en cambiar de trabajo, en iniciar un nuevo negocio? ¿Cuántos han pensado en cambiar sus proyectos? Y normalmente siempre lo hacemos considerando la economía, considerando los estudios de mercado, pensando que podemos estar mejor en otro trabajo, que podemos crecer económicamente, y tristemente dejamos a Dios para el final. Qué diferente sería si pudiéramos preguntarle a Él y decirle: Señor, estoy en este trabajo, estoy en este negocio, tengo intenciones de hacer algunos cambios, pero tú, ¿qué me dices? Yo quiero que tú seas mi consejero, yo quiero que tú seas el que me guíe. Hermano, hay una película muy buena que te la recomiendo ampliamente. Se llama El Padrino, es una trilogía también. Y bueno, a pesar de que la aplicación no es muy bonita porque se trata de mafia y de cosas pues malas, pero su interpretación es linda. Y es que el éxito de la familia Corleone radicaba en la experiencia que tuviera el consigliere. Y el consigliere era el consejero, eso es lo que significa la palabra en italiano. En una de las escenas más emocionantes de la película, el heredero de la familia, o el que se creía que iba a ser el heredero, Sonny Corleone, le reclama al que en ese momento era su consigliere, a su hermano Tom. Y le reclama y le dice: si yo tuviera el consigliere que mi papá tuvo, entonces yo tendría más éxito. Te encargo que el que veas la película, es muy emocionante, no te quiero contar todo lo que pasa, pero fue un momento tan hermoso en la película en donde yo comprendí una cosa: el éxito que tú y yo podemos alcanzar en cualquier área que tú mandes y ordenes, el éxito que tú y yo podamos alcanzar está determinado por la calidad de los consejos que escuchamos. Oh, gloria al Señor. Yo quiero que tú apuntes esa frase. El éxito que tú y yo podamos alcanzar está determinado por la calidad de los consejos que tú y yo escuchamos. ¿Quién es tu consejero? ¿A quién le estás yendo a pedir un consejo? ¿A quién estás escuchando? A nadie, pastor. Yo no escucho a nadie. Yo prefiero que el Señor, pero a veces, hermano, aun cuando tenemos esa actitud que tampoco es la correcta, a veces nos dejamos influenciar. Es decir, no vamos a preguntarle a nadie, pero hacemos caso de lo que dice un video de YouTube, un texto que nos encontramos en internet, la opinión de algún pastor reconocido y famoso. Y no dejamos entonces de cometer el mismo error. Recuerda, la calidad de los consejos que tú escuchas van a determinar en gran medida el éxito que tú tengas en diferentes áreas de tu vida. ¿Cuántos se han encontrado con alguna encrucijada familiar? Algún problema familiar grave, fuerte. Y empieza uno a pensar en consultar a un abogado, en consultar al especialista de leyes. Y corremos con aquellos que creemos que nos pueden dar el mejor consejo. Qué diferente sería si pudiéramos atender lo que dice la palabra del Señor. Qué diferente sería si lo buscáramos a Él. Él determina lo que va a pasar con nosotros. Así que un buen consejo escuchado hoy te puede evitar muchos problemas en el futuro. Esa también la tienes que anotar. Un buen consejo escuchado hoy te puede evitar muchos problemas en el futuro. Dicho de otra forma, muchos de los problemas que estás enfrentando hoy es por no haber escuchado un buen consejo a tiempo, por no haber puesto atención en las señales que Dios estaba enviando. Hoy yo quiero decirte, Dios siempre te va a mandar señales, aunque no las pidas, porque tenemos que quitar un poquito esa situación que a veces es como hasta cómica. Señor, dame una señal.
El Señor nos manda señales constantemente. Lo ha enseñado constantemente, que podemos ver su eterno poder y su deidad a través de las cosas visibles. Eso lo dice Pablo en Romanos, lo cual quiere decir que Dios constantemente nos está avisando. Dios constantemente nos está mandando mensajes. Cuidado, por aquí no es. Tranquilo, toma las cosas con calma, ve despacio, cambia de parecer, cambia tu actitud. Eso no te va a ayudar. El Señor siempre nos ha aconsejado incluso en nuestra propia conciencia. Hoy quiero decirte, la palabra conciencia o lo que pudieras interpretar como conciencia fuera de cualquier interpretación psicológica, quiero decirte, es la voz activa del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos pueden entender eso? Así que aun cuando tu conciencia te está hablando, no es Pepe Grillo, no es Pepito Grillo el que te está diciendo no vayas por ahí, sino que es el mismo Espíritu Santo. Oh, cuánto podríamos haber avanzado ya si escucháramos constantemente la voz del Espíritu Santo. Yo sé que muchas veces, no pocas, has experimentado lo siguiente: caminando por la calle, tú solo, tú sola, a lo mejor ya oscureciendo, saliendo de trabajar, y de repente en la normalidad de tu caminata escuchas una voz que te dice no te vayas por ahí, vete por esta esquina, dobla por esta esquina. Y obedientemente lo haces, y después te enteras que por el lugar que ibas a pasar ocurrió un accidente, hubo algún percance, se perdieron vidas y Dios te libró de eso. Hoy yo sé que hay muchos que han experimentado eso. Hoy yo sé que los que me están escuchando pueden saber y entender que escuchar la voz de Dios es determinante para nuestro caminar en Cristo Jesús. Y eso es un detalle pequeño, sí, pero que pudo haber salvado tu vida. ¿Cuántos también han experimentado que a lo mejor sin la necesidad de hablarle a ninguna persona van caminando y de repente Dios le dice, ves esa persona que está ahí, acércate y dile específicamente esto? ¿Cuántos han experimentado esa revelación? Es hermosa. Es hermoso cuando Dios te usa y tú eres obediente a eso que Dios te está pidiendo. ¿Cuántos lo han experimentado? A veces uno va por la calle y dice, ve a una persona y Dios habla a nuestro corazón y nos dice, ve y dile a esa persona que su familiar que está en el hospital va a ser sano. Así de concreto, así de específico. Y entonces entra el temor, ay nanita, ¿lo haré o no le haré? ¿Será que escuché la voz de Dios? O a lo mejor me estoy volviendo loco. ¿Por qué estoy escuchando eso? ¿Será de parte de Dios? No será de parte de Dios. Pero finalmente te atreves, vas, hablas con la persona, lo ves todo triste sentado en la banqueta de la calle y le dices, oye, yo no sé quién eres, yo no sé cómo te llamas, pero solamente quiero decirte, Dios mismo me habló y me dijo que te diera este recado. La persona que está en el hospital, que es tu familiar, va a sanar, no te preocupes. Y entonces te das cuenta cómo era la voz de Dios cuando esa persona se pone a llorar y dices que sí tengo una persona en el hospital y no sé lo que va a pasar con ella, estoy muy preocupado y no sé cómo voy a... Y entonces he ahí lo precioso de ser obediente, aun cuando se trata de evangelizar gente. Escuchar la voz de Dios es algo muy importante. ¿Y qué pasa cuando esa situación ocurre? Que te sientes respaldado por el Señor, sí, se siente. Te sientes feliz porque pudiste ser de bendición para alguien, pero la mayor sensación, el mayor regocijo, el mayor gozo es haber sido obediente a la palabra que Dios nos habló. Por eso es que Isaías dice, Él es admirable consejero. Antes de cualquier cosa, cualquiera de los títulos que Isaías le pudo haber dado, él comenzó diciendo, Él es admirable consejero, tiene la mejor de las palabras para ti y para mí. Él es el que sabe cuando tú y yo no sabemos. Él es el que se la sabe de todas. ¿Cuántos han tenido esa imagen de repente del papá o del tío o de cualquier persona que tú dices, vamos con mi tío, él se la sabe de todas? Así pasa cuando yo de repente me encuentro platicando con algunos hermanos, con alguien de la familia de Cristo y me hacen alguna pregunta que a lo mejor yo nunca había escuchado, no conozco la respuesta, y le digo, ¿sabes qué? No tengo idea, pero vamos con mi papá, vamos con mi Padre Celestial, o yo sé que el Espíritu Santo te está hablando, vamos con aquel que se la sabe de todas, todas. No tenemos pierde, no nos va a fallar, nada de lo que Él nos diga es una mentira, sino que es una gran verdad que nosotros ignoramos. ¿Cuántos pueden decir amén? Él siempre va a tener mejores planes para ti y para mí que nosotros mismos. Es otra constante de mis predicaciones todo el tiempo.
¿Por qué? Porque hay veces, hermano, en donde nosotros queremos hacer nuestra voluntad, en donde nosotros queremos que se haga lo que nosotros decimos. Y eso es otra vez confiar en nuestra propia sabiduría. Por muy buenos planes que tú y yo tengamos para nuestro futuro, no pueden ser mejores que los que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso también merece ser anotado, escríbelo en tus notas. No hay ningún plan, por muy bueno que sea, que supere a un plan trazado por el Señor. Ni el más maravilloso que te hayas podido imaginar. ¿Cuántos han imaginado su futuro? Bueno, eso que tú puedes imaginar, el plan más maravilloso que tú puedas tener para tu vida y para tu futuro, no puede ser mejor que el que Dios tiene planeado para ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que prepárate para ser sorprendido. Alguien, por favor, diga amén a eso. Prepárate para que Dios te sorprenda. Prepárate para que tu concepción o para que tus prejuicios o para que cualquier cosa que tú hayas pensado sea roto completamente, porque Dios va a romper todas nuestras expectativas. O alguien tiene que decir amén a eso. Él es experto en romper expectativas. Todo lo bueno, lo más grande que tú y yo podamos esperar, Él lo puede superar. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que también dejarle a Él nuestro futuro, descansar en Él nuestro futuro, es sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Mira lo que dice Romanos 16:27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Repito, al único y sabio Dios. Otro comentario que te quiero hacer de esta traducción es que la Reina Valera incluye la conjunción y con ciertas reglas gramaticales y es correcto. Pero el original griego dice literalmente al único sabio Dios. No único y sabio, sino al único sabio Dios. Él es el único que verdaderamente tiene sabiduría. A la larga, dice la palabra, Él es el único sabio. Él es el único que verdaderamente sabe. Recientemente también terminé de ver una serie en Netflix muy buena. Ahí se las recomiendo después en los comentarios para no hacer publicidad. Y extraje de toda la serie una frase buenísima. Lo que tú y yo conocemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. Es una frase constante en toda la serie. ¿Qué frase? ¿Qué frase? Porque esa frase rompe con cualquier esquema que incluso los más grandes estudiosos pudieran llegar a tener. Es probable que a lo mejor lastime algunas susceptibilidades ahorita, pero es necesario que te diga esto. No importa que nos pasemos toda la vida estudiando teología, que intentemos aprendernos todas las doctrinas. Lo que tú y yo conocemos es una gota y lo que ignoramos de Dios es un océano tremendo. Puedes ver esa comparación. Lo que tú y yo ignoramos de Dios, la sabiduría que Él tiene. ¿Cómo osamos, hermano? Es tiempo de pedir perdón a Dios. ¿Cómo osamos en algún momento pensar que nuestra sabiduría puede ser más grande que la de Él? Cuando la palabra de Dios dice Él es el único sabio. O sea que no hay otro. No hay sabiduría que no provenga de Él. Alguien puede decir amén a eso. Aún, gloria al Señor. Es que, hermano, estoy recibiendo una revelación tremenda. Aún toda la sabiduría a la que los científicos pudieran llegar a alcanzar, con todo y los grandes aceleradores de partículas que están creando y están abriendo taquiones y están abriendo partículas de Dios y están haciendo todo eso, no hay conocimiento que no provenga del Señor. O alguien va a tener que decir algo, alguien va a tener que hacer ruido, alguien chifle, alguien aplauda. Hermano, tenemos al Dios más poderoso y sabio, el único sabio que se la sabe de todas. A Él tenemos que recurrir cuando no sabemos qué hacer. Es a Él a quien tenemos que ir. Gloria al Señor. ¿Dónde entonces buscaremos nosotros sabiduría en medio de las decisiones de nuestra vida? ¿En dónde? ¿En dónde? Tú y yo necesitamos siempre oración. Oh, el Señor nos ha bendecido. ¿Cuántos lo saben? O el Señor nos ha dado cosas maravillosas. Nos ha hecho autosuficientes como iglesia. Tenemos todo para hacerla. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos los frutos del Espíritu Santo. Tenemos los dones del Espíritu Santo para poder ejercitarnos y para poder hacer guerra. Tú y yo estamos completamente equipados para poder hacerla como iglesia.
Pero tenemos una necesidad que nunca vamos a poder quitárnosla de encima. La necesidad de la oración. Tú y yo necesitamos orar al Señor todo el tiempo, buscar su presencia, buscar su voz, escuchar su consejo. ¿A dónde iremos, Señor, sino a ti? Solamente tú tienes palabras de vida. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo eso? Cuando fue duramente cuestionado por Jesús y le dijo, prácticamente le estaba diciendo, si tú también te quieres ir, vete. Y la palabra dice que muchos se fueron. Y Jesús, volteando a ver a Pedro, le dijo, también tú, si te quieres ir, vete. Y Pedro, volteando a ver a los demás, ahí la palabra del Señor también da una idea de que pues lo platicaron. Oye, ¿cómo ves? ¿Si nos vamos o no nos vamos? Y después de considerarlo, Pedro volteó y le dijo, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde? ¿Sabes qué le estaba diciendo con esa pregunta? Le estaba diciendo, no hay un lugar más hermoso y más sublime que estar a tus pies. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay un lugar más alto, no hay sabiduría más grande, hermano, tú y yo siendo los más pequeños frente al Señor, o dependiendo de la sabiduría que tenemos de Él, hermano, tenemos más sabiduría en un gramo que recibamos del Señor que la sabiduría de todos los científicos juntos de la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso hay muchas cosas que hoy la ciencia está descubriendo que nosotros ya lo sabíamos porque la palabra lo dice. Oh, la palabra es el libro más hermoso que te puedes encontrar. ¿Qué quieres saber? ¿Cuál es tu perfil? ¿Qué te agrada? ¿Te gusta la ciencia ficción? ¿Te gustan las lecturas científicas? Puedes encontrar en la Biblia los mejores relatos y las mejores historias. ¿Te gustan las novelas de guerra? ¿Te gusta ver las estrategias de guerra? Te puedes encontrar las mejores historias en la Biblia. ¿Te gusta el romance? ¿Te gusta la novela romántica? ¿Te gustan las historias de amor? En la Biblia te vas a encontrar las mejores. ¿Te gusta la historia? ¿Te gustan los libros que hablan sobre genealogías y sobre qué hizo cada quien? La Biblia te vas a encontrar cosas tremendas. ¿Te gusta la poesía? En la Biblia vas a encontrar los poemas más hermosos que te puedas encontrar. ¿Te gusta la sabiduría per se, la sabiduría como lectura? Ahí te vas a encontrar gotas de sabiduría preciosas. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra del Señor es nuestro más grande consejero. Podemos contar con todos en la vida, pero el mejor de los consejos siempre va a provenir de la palabra del Señor. ¿Dónde encontramos todos esos tesoros? En Cristo y en la revelación de su sabiduría, que son las Escrituras. En Él, en Jesús, se hallan los tesoros de sabiduría y de conocimiento de Dios, porque Él mismo es Dios. Por eso, una vida de oración seria, de oración consistente, de oración indispensable, es una oración que pide sabiduría. Y quiero compartirte uno de los remas más antiguos que han acompañado mi vida. Un versículo que descubrí cuando tenía yo solamente 11 años. Y desde que lo descubrí, a lo mejor por mi mente tan impresionable, no lo sé, pero se quedó clavado en mi mente y no me ha abandonado nunca. Y es el que está en Santiago 1:5 y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y les será dada. ¡Wow! ¡Qué versículo tan tremendo! Nos falta sabiduría, pidámosla a Dios. El mismo Santiago, ahí mismo en esa carta, en el capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira cómo Santiago es tan concreto, tan duro, tan fuerte. Le está hablando a creyentes y nos está diciendo que aún siendo cristianos no sabemos pedir bien y pedimos mal para nuestros deleites. Cuando lo que deberíamos de pedir es, Señor, hazme sabio. Hazme sabio. Gloria al Señor. Finalmente quiero decirte y poner el ejemplo que todos ya conocen, el ejemplo de Salomón, que pudiendo haber pedido cualquier cosa al Señor, él pidió por su dirección y su sabiduría. Literalmente le dijo, dame inteligencia y sabiduría. Todos conocemos que él pasa a la historia siendo conocido como el rey sabio.
Y hay por lo menos 2 capítulos importantes en su vida donde tal vez si se nos hubieran presentado a ti y a mí no hubiéramos respondido con la sagacidad y la sabiduría con la que Salomón respondió. ¿O cómo cambiaría nuestra vida si nosotros pidiéramos sabiduría al Señor? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros le dijéramos al Señor, lo más importante para mí es tu opinión? ¿Qué opinas tú? Para concluir, quiero decirte, Dios jamás le va a quitar sabor a tu vida. No lo veas de esa forma. No somos robots que hagamos solamente lo que Dios quiere. El libre albedrío es real. Tendremos oportunidad para predicarlo en otra ocasión. Pero el libre albedrío es real. No somos robots que están programados para amar a Dios. Amamos a Dios por decisión. Y quiero decirte que Dios no le va a quitar sabor a tu vida. Él no quiere que tú te comportes como un robot. La verdad es que si tú le das el primer lugar a Dios, si consideras lo que Él opina, lo que Él piensa, si te atreves a conocer más sus más profundos pensamientos, si te atreves a conocer lo que Él siente en su corazón, si quisieras poder escuchar el latido de su corazón, solamente hallarás beneficios para vivir una vida mejor. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que hoy es tiempo de decirle al Señor, de entre todas las opiniones que me pueden importar, la del doctor, la del médico, incluso la del pastor, la opinión que a mí más me importa es la tuya, Señor. Gloria al Señor. Hermano, espero que esta palabra haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. No te pierdas los próximos domingos. Vamos a estar hablando sobre los otros títulos que Isaías le da al Señor Jesús y analizaremos el por qué se los dio y cómo esos manifiestan la obra del Señor Jesús en esta tierra. Por lo pronto también te recuerdo que al concluir esta serie estaremos celebrando la Santa Cena en esta casa. Vete preparando también en oración, en ayuno, que el domingo 27 estaremos celebrando la Santa Cena. Que la gracia del Señor Jesús esté contigo, que el poder del Espíritu Santo la compañía también del Padre Celestial estén en tu casa todo el tiempo, manifestándose de manera poderosa. Mi oración es que esta palabra quede sellada en tu corazón, que nunca la olvides y que puedas echar mano de ella en cuanto más lo necesites. Que el Señor te bendiga. No te desconectes todavía, hay algunos anuncios que tenemos que darte y nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.